El helicóptero de carga estaba a 12.000 pies cuando ocurrió la traición. Gianna Price sospechaba que la misión estaba comprometida, pero no esperaba que los agentes enemigos que se hacían pasar por su equipo de extracción simplemente abrieran la puerta lateral y la arrojaran al helado cielo afgano sin paracaídas. Esperaban que ella cayera como una piedra, que muriera, gritando hacia la cordillera de abajo. Otro operador fracasado cuyo cuerpo nunca sería recuperado. Lo que no sabían era que los Navy SEALs entrenan para todos los escenarios posibles, incluida la caída libre sin paracaídas, incluida la entrada al agua desde la velocidad terminal, incluida la supervivencia cuando la supervivencia debería ser imposible. Y lo que realmente no sabían era que Gianna Price nunca olvidaba un rostro, nunca perdonaba una traición y siempre regresaba para ajustar cuentas. Algunas personas mueren cuando son arrojadas desde helicópteros. Otros utilizaron la caída como el comienzo de su historia de venganza. Gianna Price tenía 31 años y había estado operando en la provincia de Kunar, en Afganistán, durante 6 meses de manera encubierta cuando todo salió mal. La misión parecía bastante sencilla. Infiltrarse en un recinto sospechoso de albergar un objetivo de alto valor. Recopilar información de inteligencia. Extracción en helicóptero a un lugar seguro para informe. Procedimiento estándar de operaciones especiales que había ejecutado docenas de veces en 3 continentes. Pero esta misión era diferente. Esta misión había estado comprometida desde el principio, y solo ahora comprendía exactamente cuán grave era. El helicóptero, un modelo de carga civil y no de transporte militar, que debería haber sido su primer aviso, la había recogido del punto de extracción a las 3:40 horas. 4 hombres con equipo táctico y de comunicaciones que parecían legítimos. Habían utilizado los códigos de autenticación correctos. Conocían los detalles de la misión. Todo estaba bien, excepto la forma en que la miraban, excepto el ligero retraso en sus respuestas por radio, excepto la ruta que estaban volando, que los llevaba más adentro del territorio hostil en lugar de hacia la base segura. Gianna había sido un Navy SEAL durante 8 años. 3 años con equipos SEAL regulares, 5 años con DEVREU, la unidad que la mayoría de la gente conocía como el equipo SEAL 6. Había operado en Irak, Siria, Yemen, Somalia y ahora Afganistán. Había llevado a cabo incursiones de acción directa, reconocimiento especial, operaciones antiterroristas y una docena de otros tipos de misiones que permanecieron clasificadas. Había sobrevivido a situaciones en las que murieron operadores mejor equipados y con más apoyo. Ella sobrevivió porque nunca ignoró sus instintos. Y en ese mismo momento, sus instintos gritaban que algo estaba catastróficamente mal. El piloto, a quien podía ver a través de la puerta de la cabina, estaba hablando en mensaje rápido en una frecuencia de radio que no era el canal de extracción designado. Los 4 miembros del equipo de extracción se habían posicionado lentamente a su alrededor en una formación que bloqueaba su acceso a las salidas y la aislaba de cualquier equipo. Llevaba equipo táctico ligero, sin chaleco antibalas para esta misión de infiltración, sin armas pesadas, solo su arma de mano y equipo básico de carga. Había dejado la mayor parte de su equipo en el complejo, esperando recuperarlo en la base segura. Otro error que se estaba haciendo muy evidente. El hombre sentado más cerca de ella, alto, de unos 30 años, con una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, sonrió sin humor. «Eres Gianna Price», dijo en inglés con acento. La mujer estadounidense que mató a Rashid Malikov hace 3 meses en Kandahar. La computadora táctica de Gianna, la que nunca dejaba de ejecutar evaluaciones de amenazas, inmediatamente recalculó la situación. Malikov había sido un objetivo de alto valor, un facilitador terrorista que había sido responsable de múltiples ataques contra las fuerzas de la coalición. Ella lo había eliminado durante una redada de acción directa que se suponía no dejaría testigos. Al parecer había habido testigos, y aparentemente habían pasado 3 meses siguiéndola, planeando este momento. «No sé de qué estás hablando», respondió Gianna, con voz tranquila incluso mientras su cuerpo se preparaba para la acción.
Soy un contratista civil que realiza evaluaciones de seguridad. No insultes mi inteligencia. El hombre de la cicatriz se levantó y sus 3 compañeros lo imitaron, todos ellos ahora mirándola fijamente en la estrecha cabina del helicóptero. Sabemos quién eres. Sabemos lo que eres. Y sabemos que su muerte enviará un mensaje a su gobierno sobre el costo de sus operaciones en nuestro territorio. Las manos de Gianna se movieron sutilmente hacia su arma, pero el hombre fue más rápido. Su mano apretó su muñeca con una fuerza aplastante mientras simultáneamente agarraba su arma y se la arrojaba a uno de sus compañeros. Morirás hoy, continuó, ampliando su sonrisa. Pero moriréis sabiendo que somos más inteligentes de lo que vuestros militares creen. Nos hemos infiltrado en sus comunicaciones. Hemos comprometido sus operaciones. Este helicóptero, esta extracción, toda esta misión, todo fue diseñado para traerlos hasta nosotros. 2 de los hombres la agarraron de los brazos mientras el tercero se dirigía a la puerta lateral del helicóptero. El viento rugió cuando la abrió, revelando el paisaje montañoso 12.000 pies más abajo. A esta altitud, el aire era enrarecido y gélido. El terreno de abajo era una mezcla de picos rocosos y valles profundos con un río visible como un hilo plateado que serpenteaba a través del paisaje. Ustedes, los Navy SEALs, creen que son invencibles, dijo el hombre de la cicatriz, alzando la voz por encima del ruido del viento. Creen que su entrenamiento los convierte en dioses entre los hombres. Veamos si su entrenamiento les ayuda a sobrevivir a una caída del cielo sin paracaídas. La arrastraron hacia la puerta abierta. Gianna peleó, golpeando con la rodilla la ingle de uno de sus captores y con el codo la cara de otro. Pero 4 hombres contra 1, especialmente hombres que sabían que estaban tratando con un operador capacitado, eran probabilidades abrumadoras en un espacio confinado. La obligaron a sentarse al borde de la puerta, mientras el viento le arrancaba la ropa y el equipo. Por Rashid Malikov, dijo el hombre de la cicatriz, y por todos aquellos que has matado en tus arrogantes guerras. La arrojaron al cielo vacío. Los primeros 3 segundos de caída libre fueron un caos absoluto. Dando vueltas, girando, el rugido del viento, el impacto de la aceleración repentina mientras la gravedad la reclamaba. 12.000 pies, quizás 70 segundos hasta el impacto a velocidad terminal. La mayoría de la gente pasaría esos 70 segundos gritando y muriendo mentalmente antes de que su cuerpo se pusiera al día. Gianna Price pasó los primeros 3 segundos controlando su giro y haciendo la transición a la posición de caída libre adecuada. El entrenamiento SEAL incluía saltos HAL y HAHO, inserciones de paracaídas de gran altitud y baja apertura, y de gran altitud y alta apertura. Había realizado docenas de saltos de entrenamiento y múltiples saltos operativos. Comprendió la dinámica de caída libre, el posicionamiento corporal y la gestión de la velocidad terminal. Lo que también incluía el entrenamiento SEAL, aunque esto se enseñaba solo a los operadores de DevGRU y a un puñado de personas más, eran protocolos de ingreso al agua en situaciones de emergencia sin paracaídas. Era el tipo de entrenamiento que la mayoría de las unidades militares consideraban demasiado peligroso para enseñar, el tipo que había matado a varios operadores durante el desarrollo, el tipo que solo se compartía con personas que realmente podrían necesitarlo. Gianna había completado ese entrenamiento hacía 2 años durante un curso de capacidades avanzadas que su instructor había llamado como sobrevivir a escenarios que deberían matarte. El curso había cubierto el salto desde acantilados desde alturas extremas, el ingreso al agua a velocidad terminal y las posiciones corporales específicas y las técnicas de respiración necesarias para sobrevivir a impactos que matarían a una persona desprevenida. Nunca esperó usarlo fuera del entrenamiento. Ahora era lo único que se interponía entre ella y la muerte por impacto. Estabilizando su caída libre, evaluó la situación con el mismo análisis táctico que aplicaría a cualquier misión. Altitud aproximada de 11.500 pies y descendiendo. La velocidad terminal y el aire enrarecido de la montaña son aproximadamente 120 millas por hora.
El tiempo de impacto es de unos 60 segundos. Opciones de terreno: montañas rocosas, muerte segura. Laderas del valle, muerte segura. O el río que había visto desde el helicóptero, posible supervivencia. El río. Ese era su objetivo. A velocidad terminal. Chocar contra el agua era como chocar contra el hormigón. Pero con la posición corporal correcta, la técnica de respiración correcta y el ángulo de entrada correcto, un operador entrenado podría sobrevivir. Sobrevivir siendo relativo. Probablemente sufriría lesiones importantes, posiblemente huesos rotos. Definitivamente hubo hematomas y traumatismos enormes, pero sobrevivir fue sobrevivir. Gianna ajustó la posición de su cuerpo, dirigiendo su caída libre hacia el río. En la posición correcta de caída libre, con el vientre hacia la tierra y los brazos y piernas abiertos, podía volar horizontalmente a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. A su altitud y trayectoria actuales, calculó que podría alcanzar la sección del río que había identificado antes del impacto. 50 segundos para el impacto. El viento rugía a su lado y el frío a esa altura entumecía su piel expuesta. Abajo, las montañas se elevaban a una velocidad aterradora. Ahora podía ver detalles, rocas individuales, líneas de árboles, la serpiente del río que se hacía más grande con cada segundo, 40 segundos. Ella siguió avanzando con fuerza hacia el río. Su cuerpo era como una ala humana que se movía a través del aire enrarecido. La sección específica a la que apuntaba era donde el río se ensanchaba en lo que parecía una piscina más profunda alimentada por la corriente principal. Las aguas más profundas significaban mayores posibilidades de supervivencia. La poca profundidad del agua implicaba que su cuerpo tocaría el fondo del río a 190 kilómetros por hora 30 segundos. El río definitivamente se estaba acercando. Su cálculo de trayectoria parecía bueno. Chocaría contra el agua y no contra la roca. Ese fue el primer paso. Ahora viene la parte difícil: sobrevivir al impacto. 20 segundos. Gianna pasó de la posición de pista horizontal a la posición de buceo vertical. Pies juntos, piernas estiradas, brazos apretados contra sus costados, cuerpo completamente recto. La posición adecuada de entrada al agua para buceo a alturas extremas. Sus instructores habían grabado esta posición en la memoria muscular. Cualquier desviación, cualquier tambaleo, cualquier asimetría en la posición del cuerpo causaría lesiones catastróficas o la muerte en caso de impacto. 10 segundos. La superficie del río subía como si fuera algo sólido. Podía ver la corriente, la textura del agua, incluso rocas visibles debajo de la superficie en secciones menos profundas. Su zona objetivo parecía despejada. No había obstáculos visibles, solo agua, velocidad y el entrenamiento que se suponía la mantendría con vida. 5 segundos. Gianna respiró profundamente y contuvo el aire, presurizando sus pulmones para el impacto. Cruzó los brazos sobre el pecho en la posición de entrada final, cerró los ojos y se preparó para el aterrizaje más duro de su vida. Impacto. El shock fue indescriptible. Incluso con una posición de entrada perfecta, golpear el agua a la velocidad terminal se sentía como ser golpeado por un camión y al mismo tiempo ser apretado en una prensa hidráulica. El agua no parecía agua. Se sintió sólido, implacable, un golpe de martillo que atravesó todo su cuerpo. El impacto la arrojó a las profundidades del agua y el impulso la llevó hacia el fondo del río. La presión era aplastante. Sentía como si cada articulación hubiera sido comprimida y retorcida simultáneamente. Sus pulmones, incluso presurizados, se sentían como si hubieran recibido un puñetazo desde dentro. Pero ella estaba viva, y viva significaba operativa. El cuerpo de Gianna le gritó mientras se orientaba bajo el agua y comenzó a nadar hacia la superficie. Sentía mal el hombro izquierdo, posiblemente dislocado. Sus costillas le dolían mucho con cada movimiento, posiblemente estaban rotas. Le salía sangre por la nariz. Vasos sanguíneos rotos por la presión del impacto. Pero ella podía moverse. Ella sabía nadar. Ella podría pelear.
Ella salió a la superficie jadeando. El agua fría de la montaña impacta tras el calor. La corriente era fuerte y la arrastró río abajo. Ella nadó hacia la orilla con brazadas de un solo brazo. Su hombro dañado se negaba a cooperar plenamente. Al llegar a la orilla, se arrastró hasta terreno rocoso e inmediatamente evaluó su situación con la misma claridad táctica que la había mantenido con vida durante docenas de operaciones. Estado: vivo pero herido, hombro izquierdo dislocado o severamente dañado, múltiples costillas posiblemente rotas, trauma significativo de tejidos blandos, respiración dolorosa pero funcional, sangrado por la nariz y varios cortes, pero no daño arterial visible. Equipamiento mínimo. Su arma había desaparecido, fue tomada por sus captores. Su equipo táctico estaba prácticamente intacto. Todavía llevaba un cuchillo sujeto al cinturón, un kit de emergencia en el bolsillo del chaleco, equipo básico de supervivencia y ningún equipo de comunicaciones que hubiera estado en el helicóptero. Sin GPS. Mismo. Tenía una brújula, un cuchillo, suministros médicos básicos y todo lo que podía improvisar a su alrededor. Situación táctica detrás de las líneas enemigas en territorio hostil. Ninguna fuerza amiga estaba al tanto de su situación. Los agentes enemigos creen que está muerta. Base amiga más cercana, aproximadamente a 40 kilómetros al noreste a través de terreno montañoso. Objetivos de la misión: sobrevivir, evadir, alcanzar fuerzas amigas. Y luego, esta parte no estaba en ninguna instrucción oficial de la misión, pero era absolutamente parte de sus objetivos personales. Cazar a los 4 hombres que la arrojaron desde ese helicóptero y hacerles arrepentir de cada decisión que los llevó a ese momento. Gianna se obligó a centrarse primero en su supervivencia inmediata. Usando su brazo sano y una técnica improvisada que había aprendido durante un entrenamiento de supervivencia, reubicó su hombro dislocado apoyándolo contra una roca y usando el peso de su cuerpo para forzar la articulación a volver a su lugar. El dolor era insoportable, cegador, pero mordió un trozo de cuero de su equipo y lo hizo de todos modos. El hombro retrocedió con un ruido que le revolvió el estómago. Confeccionó un cabestrillo rústico con correas de equipo, inmovilizando el hombro para permitir una cierta curación. No podía hacer nada con las costillas excepto envolverlas firmemente con el equipo restante para brindarles algo de soporte. Usando su cuchillo, cortó tiras de sus pantalones tácticos para crear vendajes adicionales. Ella limpió sus heridas con agua del río. No es lo ideal, pero es mejor que dejarlos expuestos a la infección. Hizo un inventario de sus suministros de emergencia. Pastillas purificadoras de agua, encendedor, manta de emergencia, pequeño botiquín médico con analgésicos y antibióticos, barras energéticas y unos 15 metros de paracord. No mucho, pero las focas fueron entrenadas para operar con menos. El sol se estaba poniendo, lo que significaba que había estado inconsciente o en shock más tiempo del que se había dado cuenta. Se acercaba la noche y con ella el descenso de las temperaturas a esta altitud. Necesitaba refugio, calor y un plan. Durante las siguientes 3 horas, Gianna construyó un pequeño campamento de supervivencia en una posición oculta bajo un saliente cerca del río. Ella inició un pequeño fuego usando el iniciador de fuego y yesca seca colocada de manera que el humo se dispersara y no delatara su ubicación. Ella hervía agua del río para beber. Comió una barra energética y racionó el resto. Tomó 2 pastillas para el dolor, sabiendo que necesitaba seguir funcionando a pesar de sus lesiones. Y luego se sentó junto al fuego y pensó en los 4 hombres en ese helicóptero. El hombre de la cicatriz, el piloto, los otros 3 cuyos rostros quedaron grabados en su memoria con el tipo de recuerdo perfecto que viene del momento en que alguien intentó matarte. Ella los había visto claramente. Ella los recordaría perfectamente. Y cuando los encontró, no sí, sino cuando,
Iban a aprender exactamente por qué arrojar a un Navy SEAL desde un helicóptero fue la peor decisión de sus vidas. Pero primero, supervivencia y evasión. Sacó su brújula y comprobó su posición respecto al sol poniente, al noreste, hacia la base amiga más cercana, a 40 kilómetros a través de terreno montañoso. Mientras estaba herido y sin el equipo adecuado. Tendría que moverse de noche cuando fuera posible, permanecer oculta durante el día, evitar las patrullas enemigas y controlar sus heridas lo suficientemente bien como para poder seguir moviéndose. Había realizado misiones más difíciles, no muchas, pero unas pocas. Gianna se permitió dormir 3 horas junto al fuego. Su cuerpo necesitaba desesperadamente descansar para comenzar a sanar. Se despertó antes del amanecer, enterró el fuego y comenzó a moverse hacia el noreste a través de las montañas, utilizando las características del terreno y su brújula para navegar. El viaje duró 4 días. 4 días de movimiento a través de territorio hostil, evitando pastores y aldeanos locales que pudieran reportar su presencia, bebiendo de arroyos de montaña, comiendo las barras energéticas restantes y complementando con plantas comestibles que identificó en el entrenamiento de supervivencia. 4 días de manejar el dolor que convertía cada paso en un ejercicio de fuerza de voluntad, de volver a colocar su cabestrillo improvisado cuando el hombro empezó a dolerle insoportablemente, de dormir en lugares fríos y escondidos y de moverse en la oscuridad. Al 4.º día, hizo contacto con una patrulla del ejército estadounidense que operaba cerca de la frontera de la zona controlada amiga. Los soldados casi le dispararon. Parecía un combatiente hostil, cubierta de tierra y sangre y vistiendo un equipo táctico andrajoso. Hasta que se identificó utilizando códigos de autenticación e información de la unidad que solo un operador real sabría. En 6 horas, estaba en el aeródromo de Bram siendo examinada por personal médico que no podía creer que estuviera caminando, y mucho menos que hubiera recorrido 40 kilómetros de terreno montañoso con un hombro recientemente dislocado, 3 costillas rotas y un trauma masivo de tejidos blandos consistente con un impacto de agua a una altura extrema. Deberías estar muerta, le dijo el médico sin rodeos. El solo impacto traumático debería haberte matado o al menos haberte dejado inconsciente el tiempo suficiente para ahogarte. El hecho de que no solo sobreviviste sino que caminaste 40 kilómetros a través de territorio hostil. No sé qué te enseñan en DevGreu, pero aparentemente es efectivo. Solo natación básica, respondió Gianna, con su voz después de 4 días de mínima agua y máximo esfuerzo. A continuación vino la sesión informativa. Oficiales de inteligencia, personal de comando, personal de seguridad, todos queriendo entender cómo su misión había sido comprometida, cómo el enemigo había conocido su identidad, cómo habían logrado infiltrarse en la operación de extracción. Gianna les contó todo: el helicóptero, los 4 hombres, el líder marcado, la traición, la caída, su supervivencia, su evasión y escape. Estamos investigando la violación de seguridad, dijo el oficial de inteligencia. Un mayor llamado Richardson, que parecía que no había dormido en días. Los hallazgos iniciales sugieren que el ataque se produjo a partir de intercepciones de comunicaciones corruptas. No eran militantes cualquiera los que te agarraron. Eran un equipo profesional dirigido específicamente a nuestro personal de operaciones especiales. Necesito sus identidades, dijo Gianna en voz baja. Necesito saber quiénes son, dónde operan y cómo encontrarlos. Richardson parecía incómodo. Es precio. Estás herido y acabas de completar una dura prueba de supervivencia que destrozaría a la mayoría de las personas. Necesita tratamiento médico, descanso y regreso a Estados Unidos para recuperarse. Nos encargaremos del seguimiento de los hostiles que lo atacaron. Con todo respeto, mayor, no estoy pidiendo permiso. La voz de Gianna permaneció tranquila, pero había acero debajo. Esos hombres me lanzaron desde un helicóptero esperando que muriera. Sobreviví.
Ahora voy a encontrarlos y asegurarme de que entiendan las consecuencias de su error. Puedes ayudarme brindándome inteligencia o puedo hacerlo yo mismo utilizando recursos que he desarrollado durante 8 años de operación en este teatro. Tu elección. Richardson intercambió miradas con los otros oficiales presentes. Finalmente sacó una tableta y mostró varias fotografías. Hemos identificado a 3 de los 4 hombres según su descripción. El individuo marcado es Karim Basche, exoficial del ISI pakistaní que se volvió rebelde hace 5 años. Ha estado operando como facilitador para varias redes terroristas especializadas en atacar operaciones especiales de la coalición. El piloto fue identificado a partir de los patrones de vuelo como Isef Ahmadi, un afgano con vínculos a varios grupos insurgentes. Los otros 2 hombres aún están siendo identificados, pero tenemos pistas. ¿Desde dónde opera Bashir? Gianna preguntó. Tenemos información que sugiere que mantiene un complejo aproximadamente a 60 kilómetros al noroeste de aquí, cerca del pueblo de DZ. Está bien defendido, es difícil acercarse y se encuentra en un territorio nominalmente amigable, pero en la práctica es hostil. Lo hemos estado considerando como un objetivo para un paquete de misión completo, pero aún no ha alcanzado el nivel de prioridad. Ahora es nivel de prioridad. Tiana dijo, necesito la aprobación de la misión para actuar directamente contra este objetivo. Estás herido. Estoy operativo. El médico me autorizó a realizar tareas livianas. Esto es trabajo liviano. Richardson protestó que los trabajos livianos no incluyen incursiones directas en solitario en recintos fortificados. Entonces autoriza un equipo, respondió Hanna. DevGreu tiene activos en el teatro. Autorizar una misión de acción directa contra el complejo de Basche conmigo como operador principal. Paquete de asalto estándar. Haz que lo aprueben a través de los canales o usaré mi discreción operativa para clasificar esto como un compromiso de objetivo sensible al tiempo según las autoridades de misión existentes. Ella estaba fanfarroneando, por así decirlo. En realidad, ella no tenía la autoridad para lanzar misiones unilateralmente, pero contaba con que Richardson no quisiera lidiar con la pesadilla del papeleo de intentar detener a un operador del Dev Group que técnicamente todavía estaba en estado de misión. Richardson suspiró. Déjame hacer algunas llamadas. Obtendrás un certificado médico que confirme que estás realmente apto para las operaciones y veré qué puedo hacer para conseguirte un paquete de misión. 3 días después, Gianna se encontraba en el centro de operaciones tácticas en Bram revisando los planes de la misión con un equipo de DevGreu de 6 hombres que había sido traído de otra operación específicamente para esta incursión. Su hombro todavía estaba sensible pero funcional. Tenía las costillas vendadas y le dolían, pero era manejable. Los médicos la habían autorizado a regañadientes a realizar operaciones, con la salvedad de que estaba médicamente loca como para hacer eso. El plan de la misión era sencillo. Inserción de helicóptero a 5 kilómetros del recinto objetivo. Aproximación a pie al amparo de la oscuridad. Entrar y despejar el recinto. Elimina o captura a Basche y sus asociados. Extracción mediante helicóptero. Misión de acción directa estándar que los equipos de Dev Group habían ejecutado cientos de veces. Excepto que este era personal y todos en el equipo lo sabían. ¿Estás seguro que quieres participar en esta operación?, preguntó el líder del equipo, un jefe senior llamado Morrison que había trabajado con Gianna en misiones anteriores. Nadie pensaría mal de ti por quedarte al margen después de lo que pasó. Estoy segura, respondió Gianna. Estos hombres me lanzaron desde un helicóptero esperando que muriera. Necesito estar allí cuando sepan que sobreviví. Morrison asintió entendiendo. Me parece bien. Pero lo hacemos mediante números. No hay nada como una misión de venganza de vaqueros. Vamos en profesional. Cumplimos los objetivos de la misión. Salimos limpios. Comprendido. Comprendido.
La misión se lanzó a las 23 horas. 2 helicópteros Black Hawk transportaron al equipo de 7 personas hacia el área objetivo, volando bajo y rápido a través de valles montañosos para evitar el radar enemigo. Se internaron 5 kilómetros desde el recinto sin incidentes, iniciando la marcha de aproximación en medio de la oscuridad utilizando equipos de visión nocturna. Hannah avanzó por las montañas con su equipo. Cada paso la acercaba más a los hombres que intentaban matarla. Sus lesiones hicieron que el movimiento fuera más difícil de lo debido, pero la adrenalina y el entrenamiento compensaron lo que le faltaba a su cuerpo. Había tomado analgésicos adicionales antes de la misión, suficientes para mantenerse funcional sin afectar su juicio. El compuesto apareció exactamente como lo describió la inteligencia. Una estructura amurallada construida en la ladera de la montaña, edificio principal de 2 pisos, varias dependencias y posiciones de guardia en las esquinas. Se veían luces en varias ventanas. Las imágenes térmicas mostraron aproximadamente entre 8 y 10 firmas de calor en el interior. El equipo se movió a posiciones de asalto. 2 francotiradores establecieron vigilancia en un terreno elevado con líneas de visión claras para proteger las posiciones. Los 5 restantes, incluida Hannah, se prepararon para ingresar al edificio. Morrison dio la señal. Los francotiradores eliminaron simultáneamente a los 2 guardias externos, con disparos silenciados que derribaron a ambos hombres antes de que pudieran dar la alarma. El equipo de entrada se movió rápidamente a través de terreno abierto, llegando al muro del recinto y colocando cargas explosivas en la puerta principal. La explosión destrozó la noche. La puerta voló hacia adentro. El equipo avanzó a través de la recámara con eficiencia práctica. Armas en alto. Moviéndose a través del complejo con el tipo de violencia coordinada que hizo de DevGRU la unidad de operaciones especiales más temida del mundo. Hannah fue la tercera en cruzar la puerta, con su rifle HK-416 en alto y apuntando hacia los objetivos. 2 hostiles aparecieron en el pasillo. Los atacó a ambos con pares de disparos controlados, derribándolos antes de que pudieran apuntar con sus armas. El equipo despejó la planta baja en menos de 2 minutos, moviéndose con precisión mecánica por cada habitación. Luego subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde la inteligencia sugería que Basche mantenía sus aposentos personales y su centro de operaciones. El segundo piso era diferente, más organizado, más preparado. Estos no eran militantes sorprendidos. Eran hombres que esperaban problemas y estaban listos para luchar. Se oyeron disparos desde una puerta situada en lo alto de las escaleras. Morrison recibió un impacto en su placa balística y el arma lo hizo retroceder. Hannah respondió al fuego mientras lo arrastraba para cubrir sus rondas y obligaba al hostal a regresar a la habitación. «Estoy bien», jadeó Morrison. La placa lo atrapó. «Sigue moviéndote». El equipo se adaptó, utilizando granadas aturdidoras para despejar las posiciones preparadas. Las granadas conmocionantes aturdieron a los defensores el tiempo suficiente para que el equipo ingresara a las habitaciones y neutralizara las amenazas con disparos precisos. Hannah entró a la sala principal de operaciones y lo vio. Karim Basche, el hombre con cicatrices que sonrió mientras la arrojaba desde un helicóptero. Él estaba tomando una K-47, apoyado contra la pared. Su rostro mostraba reconocimiento cuando la vio. Reconocimiento y conmoción al darse cuenta de que la mujer que había matado estaba parada en su recinto, apuntándole con un rifle al pecho. «No te muevas», ordenó Hannah con voz firme, a pesar de la rabia que ardía en su pecho. «Manos donde pueda verlas». Basier levantó lentamente las manos, sin apartar la mirada de su rostro. «Sobreviviste», dijo con genuina sorpresa en su voz. «La caída. Sobreviviste». «Sobreviví». «¿Cómo?» «Eso es imposible. Nadie sobrevive a una caída así. Los Navy SEALs lo hacen». Hannah mantuvo su rifle apuntando hacia el centro de su masa. De rodillas, con las manos detrás de la cabeza. Basche obedeció lentamente,
pero sus ojos eran calculadores. Estaba buscando una apertura, una oportunidad para cambiar la situación. Hyana había visto esa mirada antes. Ella ajustó su posición ligeramente, cerrando los ángulos que él estaba considerando. «Has venido a vengarte», dijo Basche. «Ustedes, los estadounidenses, siempre lo hacen. No pueden aceptar que no son invencibles. No se trata de invencibilidad. Se trata de responsabilidad». Radio Hyan. Objetivo principal asegurado. Segundo piso despejado. La voz de Morrison regresó. Copiar. El personal médico está atendiendo a un herido. El resto del compuesto está limpio. Piloto bajo custodia. Otros 2 objetivos eliminados. Uno más aún sin contabilizar. El piloto del helicóptero fue capturado. Eso estuvo bien. Pero uno de los 4 hombres del helicóptero todavía estaba desaparecido. Hyana necesitaba respuestas. ¿Dónde está tu 4.º hombre? Ella le preguntó a Basche. El que te ayudó a tirarme del helicóptero. ¿Dónde está? Basier sonrió a pesar de su situación. Mimmude, no está aquí. No lo encontrarás. Esa es la respuesta equivocada. El dedo de Hyana se apretó en el gatillo. Ella no le dispararía. Era más valioso vivo para fines de inteligencia, pero no necesitaba saberlo. Puedo hacer que esto sea muy doloroso. O puedes cooperar. Tu elección. No me torturarás. Ustedes los estadounidenses tienen reglas, regulaciones y leyes. Estás limitado por tu moralidad. Me arrojaste desde un helicóptero a 12.000 pies de altura. Intentaste asesinarme porque eliminé a un terrorista que estaba matando soldados estadounidenses. No tienes derecho a darme lecciones de moralidad. Hyana se acercó más, su rifle nunca vaciló, y no puedes asumir que estoy limitada por nada excepto el éxito de la misión. ¿Dónde está Mahmoud? La sonrisa de Basche vaciló ligeramente. Estaba leyendo su expresión, su lenguaje corporal, la absoluta certeza en su voz de que haría lo que fuera necesario para obtener la información que necesitaba. Mahmoud fue a Kabul, dijo finalmente. Él tiene familia allí. Se fue hace 2 días. Dirección. Basche dudó y luego le dio una ubicación en las afueras de Kvele. Morrison entró en la habitación con otros 2 miembros del equipo. Tenemos el recinto seguro. El equipo de explosivos encontró armas, dinero en efectivo y material de inteligencia. Esta es una buena sala. Y tenemos un objetivo más que alcanzar, dijo Hyana. Mudkadir, ubicación de Kabul. Ella transmitió la dirección que Basche le había dado. Necesito autorización para operación de seguimiento. Necesitas descansar. Morris se encontró con. Estás funcionando a base de analgésicos y adrenalina. Déjanos el seguimiento. Esta es mi misión. Y lo has completado. Objetivo capturado. Compuesto despejado. Información de inteligencia recopilada. Éxito de la misión. La voz de Morrison era firme, pero no desagradable. Demostraste tu punto, Hyana. Sobreviviste a su intento de matarte. Los encontraste y los llevaste ante la justicia. Eso es suficiente. Tomemos el último. Hyana quería discutir, quería insistir en estar allí cuando agarraron a Mimmude. Pero Morrison tenía razón. Su hombro gritaba a pesar de la medicación. Sus costillas le dolían con cada respiración. Su cuerpo funcionaba con reservas que estaban casi agotadas. Está bien, dijo finalmente, pero quiero una confirmación cuando lo tengas. Lo conseguirás. Los helicópteros de extracción llegaron 20 minutos después. El equipo cargó a Basche y al piloto capturado, Isef Ahmadi, para transportarlos de regreso a Bram para ser interrogados. Los 2 hostiles muertos fueron abandonados en el recinto para que las fuerzas locales se encargaran del asunto. Se documentaron y aseguraron materiales de inteligencia y armas para su análisis. Mientras el helicóptero despegaba del complejo, Diana observó el paisaje montañoso que pasaba debajo. En algún lugar allá abajo estaba el río donde ella había impactado hace 4 días.
En algún lugar allá abajo estaba el lugar donde ella debería haber muerto. Pero ella no había muerto. Ella sobrevivió porque fue entrenada para sobrevivir. Y ahora los hombres que intentaron matarla estaban bajo custodia, enfrentando interrogatorios y encarcelamiento que durarían el resto de sus vidas. 2 días después, Morrison le envió un mensaje. Mudkadir bajo custodia. Los 4 objetivos fueron alcanzados. Misión cumplida. Gianna estaba sentada en sus aposentos en Bram leyendo ese mensaje, sintiendo la satisfacción de una misión cumplida. Los 4 hombres que la habían arrojado desde un helicóptero estaban muertos o capturados. Aprendieron demasiado tarde que intentar matar a un Navy SEAL era un error que tenía consecuencias permanentes. Estaba previsto que regresara a Estados Unidos en 3 días para una licencia médica prolongada y recuperación. Su hombro necesitaría meses de fisioterapia. Sus costillas tardarían semanas en sanar completamente. El traumatismo en los tejidos blandos provocado por el impacto del agua dejaría cicatrices y un dolor persistente por el resto de su vida. Pero ella había sobrevivido y había completado su misión personal de exigir responsabilidades a los hombres que habían intentado matarla. Una semana después, Gianna estaba de regreso en Virginia, sentada en una sala de informes con el personal de comando superior del grupo de desarrollo que quería comprender cada detalle de lo que había sucedido en Afganistán. Sus acciones fueron extraordinarias, dijo el comandante, un capitán llamado Williams que había estado en operaciones especiales durante 20 años. Pero también fueron imprudentes. Deberías haber muerto en esa caída. Sobreviviste gracias a una combinación de entrenamiento de élite y suerte. Entonces deberías haberte centrado únicamente en la evasión y el escape, pero en cambio orquestaste una misión de venganza contra los hostiles que te atacaron. Con todo respeto, señor, no fue venganza, respondió Gianna. Fue la culminación de la misión. Esos hostiles habían comprometido nuestras comunicaciones, se habían infiltrado en nuestras operaciones de extracción y atacaban activamente al personal de operaciones especiales. Eliminarlos o capturarlos era un objetivo militar legítimo. Un objetivo legítimo que, por casualidad, ¿tienes una motivación personal para completar? Sí, señor. William la observó durante un largo rato. La misión fue un éxito. La información recopilada en el complejo de Basche ya ha dado lugar a 3 operaciones adicionales. La brecha de seguridad ha sido identificada y cerrada. Desde cualquier punto de vista objetivo, tus acciones resultaron en un éxito operativo significativo. Gracias, señor. Sin embargo, continuó Williams, actuaste al límite de tu autoridad, forzaste las restricciones médicas y asumiste riesgos personales que podrían haber resultado en tu muerte o captura. Son preocupaciones que quedarán reflejadas en su expediente. Entendido, señor. Por otro lado, William se permitió una pequeña sonrisa. También demostraste exactamente el tipo de adaptabilidad, resiliencia y excelencia táctica que hace de DevGru la principal unidad de operaciones especiales del mundo. Sobreviviste a un escenario que debería haberte matado, evadiste territorio hostil mientras estabas herido y luego lideraste una exitosa misión de acción directa contra los hostiles responsables. Ese tipo de actuación no pasa desapercibida. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Cuando recibes autorización médica para el servicio, hay un puesto disponible con una sección de entrenamiento avanzado que enseña supervivencia, evasión, protocolos de ingreso al agua y todas las habilidades que necesitas para sobrevivir esa caída. Creemos que su experiencia sería valiosa para capacitar a la próxima generación de operadores. Gianna abrió la carpeta y revisó la descripción del puesto. Enseñar, transmitir conocimientos, asegurarse de que otros operadores tuvieran las habilidades que ella había usado para sobrevivir a lo inservible. Acepto, señor. 6 meses después, Gianna se encontraba en un centro de entrenamiento en un lugar clasificado, observando a un grupo de candidatos del grupo de desarrollo prepararse para un entrenamiento de ingreso al agua a alturas extremas. Estos eran los operadores que ya habían completado el entrenamiento SEAL,
Ya habían demostrado su valía en combate y ya habían demostrado la excelencia básica requerida para ser considerados para el grupo de desarrollo. Ahora estaban aprendiendo las habilidades avanzadas que podrían salvarles la vida cuando todo lo demás fallara. El escenario para el cual se están entrenando, dijo Gianna a los operadores reunidos, es aquel en el que se caen desde una aeronave comprometida sin paracaídas. El escenario en el que su única opción es la entrada de agua a velocidad terminal. El escenario que la mayoría de la gente considera insoluble. Señaló la plataforma de entrenamiento que habían construido, una torre de 30 metros con una piscina profunda debajo, diseñada para simular la física y el impacto de la entrada al agua desde una altura extrema a una escala que era desafiante pero no letal. Te voy a enseñar cómo sobrevivir. No porque probablemente lo necesites. Estadísticamente, la mayoría de ustedes nunca se enfrentarán a este escenario. Pero si te enfrentas a ello, debes saber que es posible sobrevivir con el entrenamiento adecuado y la mentalidad correcta. Uno de los candidatos levantó la mano. Instructor, ¿es cierto que sobrevivió a una caída desde 12.000 pies? Sí, sin paracaídas. Correcto. ¿Cómo? Hannah sonrió levemente. Utilizando el mismo entrenamiento que estamos a punto de enseñarte. Posicionamiento corporal, manejo del impacto, técnica de entrada al agua, y lo más importante, la comprensión de que las situaciones imposibles requieren soluciones imposibles. Los Navy SEALs no necesitan paracaídas para sobrevivir. Solo necesitamos entrenamiento, habilidad y la negativa a aceptar la muerte como algo inevitable. Subió las escaleras de la torre y llegó a la plataforma superior, a 100 pies sobre el agua. Los candidatos observaban desde abajo. A esa altura, el miedo era real. El impacto dolería. El instinto humano natural era rechazar el salto. Pero Gianna había aprendido a dominar el instinto con entrenamiento, el miedo con disciplina y las probabilidades imposibles con habilidad y determinación. Ella se acercó al borde de la plataforma, colocó su cuerpo en la posición adecuada para entrar y saltó. 100 pies de caída libre, 3 segundos de aceleración, impacto con agua que parecía concreto pero no era lo suficientemente sólida como para matar. Su cuerpo absorbió el impacto, se sumergió profundamente y luego emergió con una natación controlada. Salió de la piscina y miró a los candidatos que todavía estaban de pie al nivel del suelo. Para eso nos estamos entrenando, les gritó. ¿Quién es el siguiente? Uno a uno, los candidatos subieron a la torre. Uno por uno, se enfrentaron a su miedo. Uno a uno, aprendieron las habilidades que algún día podrían salvarles la vida cuando caían del cielo sin paracaídas y sin opciones excepto el entrenamiento que separaba a los Navy SEALs de todos los demás. Y Gianna los observó entrenar, recordando un cielo frío de montaña en Afganistán, recordando a 4 hombres que la habían arrojado al aire vacío, esperando que muriera, recordando el río que había roto su cuerpo, pero no su espíritu. Esos hombres ahora estaban en prisión, enfrentando décadas tras las rejas por sus intentos de matar a personal de operaciones especiales estadounidense. Aprendieron demasiado tarde que los Navy SEALs no mueren fácilmente. Sobreviven. Se adaptan. Ellos regresan. Y se aseguran de que todos los que intentaron matarlos entiendan exactamente por qué fue un error fatal. Gianna Price había sobrevivido a lo inservible. Ahora ella estaba enseñando a otros a hacer lo mismo porque en algún lugar, algún día, otra foca sería arrojada desde un helicóptero o empujada desde un edificio o forzada a una situación imposible donde la supervivencia parecía imposible. Y cuando ese momento llegara, recordarían su entrenamiento. Recordarían que los Navy SEALs no necesitan paracaídas. Solo necesitan habilidad, determinación y la negativa absoluta a aceptar la muerte cuando la supervivencia es posible. Incluso cuando la supervivencia requiere caer 12.000 pies en un río de montaña a velocidad terminal. Incluso cuando la supervivencia requiere localizar a los responsables y hacerlos enfrentar la justicia. Incluso cuando la supervivencia exige convertirse en cazador en lugar de cazado. 2 años después de su caída del helicóptero,
Gianna Price recibió un mensaje seguro a través de canales clasificados. Era del mayor Richardson, el oficial de inteligencia que había ayudado a autorizar su misión de venganza contra Basche. El mensaje fue breve. Karen Basche murió ayer en prisión. Infarto de miocardio. Causas naturales según registros médicos. Pensé que querría saberlo. Según se informa, sus últimas palabras al guardia fueron: ella sobrevivió a la caída. ¿Cómo sobrevivió a la caída? Nunca dejó de intentar comprenderlo. Gianna leyó el mensaje 2 veces y luego lo borró. La obsesión de Basche por comprender su supervivencia era apropiada. Había pasado sus últimos años encarcelado y atormentado por la imposibilidad de lo que ella había hecho. Pero para Gianna, no había ningún misterio, ninguna imposibilidad, solo entrenamiento, habilidad y el tipo de determinación que definía a cada Navy SEAL que alguna vez había usado el tridente. Regresó a su trabajo, capacitando a la próxima generación de operadores, enseñándoles las habilidades que le habían salvado la vida y algún día salvarían las de ellos. Algunas lecciones se enseñaron en las aulas. A otros se les enseñó desde plataformas de 100 pies sobre el agua, donde el miedo y la realidad se encontraron con el entrenamiento y la determinación. Y cada operador que completó su curso salió comprendiendo una verdad fundamental. Los Navy SEALs no necesitan paracaídas para sobrevivir. Solo les falta ser Navy SEALs. Las cicatrices de sus heridas nunca desaparecieron por completo. Sus hombros todavía le duelen por el frío. A veces sus costillas le recordaban el daño que habían sufrido cuando respiraba demasiado profundamente. El traumatismo en los tejidos blandos había dejado marcas en todo su cuerpo que nunca desaparecerían por completo. Pero esas cicatrices eran recordatorios de lo que había sobrevivido. Evidencia del momento en que fue arrojada desde un helicóptero y vivió para contarlo. Prueba de que las situaciones imposibles simplemente requieren soluciones imposibles. En algún lugar de las montañas de Afganistán, todavía había un río donde ella había impactado a velocidad terminal. En algún lugar de esas montañas, todavía había un recinto donde ella había llevado justicia a los hombres que habían intentado matarla. Y en algún lugar de esa misma cordillera, se estaban llevando a cabo nuevas operaciones por parte de nuevos operadores, algunos de los cuales habían sido entrenados por la propia Gianna Price. Operadores que sabían que si ocurría lo peor, si se encontraban cayendo del cielo sin paracaídas, la supervivencia era posible. Porque su instructor lo había demostrado sobreviviendo, evadiendo, regresando y exigiendo justicia a aquellos que habían subestimado lo que un Navy SEAL podía hacer. Gianna Price había sido arrojada desde un helicóptero a 12.000 pies de altura. Había sobrevivido. Había perseguido a sus atacantes y había convertido su supervivencia imposible en un legado que salvaría vidas para las generaciones futuras de operadores. Algunas personas necesitan paracaídas para sobrevivir a una caída desde 12.000 pies. Los Navy SEALs solo necesitan entrenamiento, habilidad y la certeza absoluta de que la muerte es negociable cuando te niegas a aceptarla. Esa fue la lección que Gianna Price aprendió en el frío cielo afgano. Esa fue la lección que aprendió en un río de montaña. Esa fue la lección que ahora enseñaba a todos los operadores que se entrenaban bajo su instrucción. Y fue una lección que Karim Basche aprendió demasiado tarde. Sentado en una celda de prisión, obsesionado por la imposible supervivencia de la mujer a la que había arrojado desde un helicóptero. La mujer que cayó como una piedra pero aterrizó como una foca. La mujer que había cazado a sus cazadores. La mujer que demostró que los Navy SEALs no necesitan paracaídas. Solo necesitan ser exactamente lo que fueron entrenados para ser. Y Gianna Price había sido entrenada para sobrevivir a cualquier cosa. Incluso una caída de 12.000 pies sin paracaídas. Incluso una evasión de 4 días a través de territorio hostil estando herido. Incluso una misión de acción directa contra los hombres que intentaron asesinarla. Ella había sobrevivido a todo. Ella lo había conquistado todo. Y ahora estaba enseñando a otros a hacer lo mismo. Porque eso es lo que hicieron los Navy SEALs.
Sobrevivieron a lo inservible. Lograron lo imposible. Y se aseguraron de que todos los que lo subestimaron aprendieran de una forma u otra exactamente porque eso fue un error fatal. Esta historia está dedicada a todos los guerreros de operaciones especiales que enfrentaron situaciones imposibles y encontraron soluciones imposibles. Las técnicas descritas para sobrevivir a la entrada de agua a alturas extremas se basan en protocolos de entrenamiento reales utilizados por unidades militares de élite, aunque los detalles específicos permanecen clasificados por razones de seguridad operativa. La supervivencia de Gianna Price representa la máxima expresión de lo que hace que el personal de operaciones especiales sea diferente de las fuerzas convencionales. No solo un equipo o unas tácticas superiores, sino la mentalidad que se niega a aceptar la derrota incluso cuando ésta parece segura. Los hombres que la arrojaron desde el helicóptero esperaban que muriera. Esperaban que su historia terminara en un valle montañoso de Afganistán, otra víctima de la guerra que nunca sería recuperada ni recordada. En lugar de eso, le dieron una historia que se contaría en los centros de entrenamiento durante las próximas décadas. Una historia sobre la supervivencia, sobre la resiliencia, sobre el momento en el que el entrenamiento y la fuerza de voluntad superan a la física y a la probabilidad. La arrojaron desde un helicóptero. Creyeron que la habían matado. Aprendieron demasiado tarde que no se puede matar a alguien que se niega a morir. Y esa lección, más que cualquier otra cosa, define lo que significa ser un Navy SEAL. Gracias por ver. No olvides suscribirte para recibir más historias increíbles todos los días.